En este video te enseñaré a resolver un problema tipo examen de calorimetría relacionado con equilibrio térmico. Hay problemas donde vas a tener varias cosas, algunas calientes, otras frías, que van a entrar en contacto entre sí. Cuando eso ocurre, cuando tenés cosas frías y cosas calientes que entran en contacto entre sí, los que están calientes le empiezan a pasar calor a los que están más fríos. Les pasan, hasta que en algún momento dado todos igualan su temperatura. Y a esa temperatura se le llama temperatura de equilibrio. Bien, entonces vamos a ver cuántas cosas hay acá en total, entre calientes y frías. Y después vamos a ver cuáles son las que están calientes, cuáles son las que están frías. Y bueno, en base a eso vamos a resolver el problema. Comencemos analizando el enunciado. En un recipiente de aluminio, que tiene un calor específico de 0,22 calorías sobre grado centígrado, de 50 gramos, que contiene 700 gramos de agua a 30 grados centígrados, se introducen, veamos, aquí hay varias cosas. Primero, un bloque de oro que tiene calor específico de 0,031 calorías sobre gramo y grado centígrado. De 20 gramos a 70 grados centígrados, un bloque de plata que tiene un calor específico de 0,056 calorías sobre gramo y grado centígrado. De 30 gramos a 120 grados centígrados, 40 gramos de hielo a 0 grados centígrados y 95 gramos de un metal desconocido a 150 grados centígrados. La temperatura de equilibrio es de 35 grados centígrados. Calcular el calor específico del metal desconocido. Muy bien, siempre es bueno comenzar ordenando los datos de cada participante del problema. De nuevo, aquí habrán varias piezas, algunas calientes, otras frías, y bueno, vamos a ordenar sus datos. Yo te recomiendo ordenarlos siempre de la manera que se muestra acá. Masa, calor específico, temperatura inicial para cada participante. Veamos. Primeramente, el recipiente. En algunos problemas el recipiente hay que tomarlo en cuenta como una de todas las cosas que están calientes y frías y hay que analizarlas. Y a veces no. ¿Cómo sé si aquí lo debo tomar en cuenta o no al recipiente también? Porque si acaso se debiera tomar en cuenta, pues te van a entregar en el enunciado de la pregunta datos del recipiente, su masa, su calor específico. Si no te dan datos del recipiente, pues entonces no lo tomas en cuenta, solamente tomas en cuenta el resto. En este caso sí lo voy a tomar en cuenta porque me dan la masa del recipiente, 50 gramos, me da el calor específico del recipiente, aluminio, tiene un calor específico de 0,22, entonces sí lo vamos a tomar en cuenta. Entonces coloco masa, voy a usar el símbolo A de aluminio para el recipiente de aluminio, masa del aluminio 50 gramos. El calor específico era 0,22 y la temperatura inicial. Aquí no me especifica cuál es su temperatura inicial, pero me dice que contiene 700 gramos de agua. Cuando el recipiente inicialmente tiene algún líquido, tanto el líquido como el recipiente estarán a una misma temperatura. Y me dicen que el agua tiene una temperatura de 30 grados centígrados. Eso significa que el recipiente también está a una temperatura inicial de 30 grados centígrados. Así que coloco temperatura inicial para el recipiente de aluminio, 30 grados centígrados también. Ya, luego colocaría como siguiente participante al agua justamente, que tiene una masa de 700 gramos. Anoto masa del agua, 700 gramos, calor específico. Eso no lo da el problema, pero hay que saberlo. De todas formas, aquí en el formulario podemos ubicar el dato del calor específico del agua. Estaría acá, que es de 1 caloría grado centígrado. Entonces anoto el dato. Y luego temperatura inicial para el agua es de 30 grados centígrados. Seguimos. Se introduce en el agua un bloque de oro. Bueno, el siguiente participante sería el oro. La masa es de 20 gramos, calor específico 0,031 y temperatura inicial 70 grados centígrados. Eso justamente anote acá. Luego, seguimos. El siguiente participante viene a ser un bloque de plata, que tiene masa de 30 gramos, calor específico de 0,056 y temperatura inicial de 120 grados centígrados. Eso justamente anote aquí, para el objeto de plata. Puse P para representar al objeto de plata. Y bueno, seguimos. Luego está hielo. Hay un bloquecito de hielo, tiene una masa de 40 gramos. El calor específico no nos dice, pero está aquí el calor específico en el formulario que tengo aquí disponible. Calor específico del hielo, 0,5 calorías grado centígrado. Entonces, anoto acá la masa, el calor específico, y bueno, la temperatura inicial si nos la dan, 0 grados centígrados. Entonces anoto el valor acá. Y bueno, finalmente me dice que hay un metal desconocido que también se va a introducir en el agua, que bueno, es de 150 grados centígrados su temperatura inicial, 95 gramos su masa, aquí anoté, la masa 95 gramos, temperatura inicial 150 grados centígrados, pero el calor específico no se sabe, es un metal desconocido y justamente la pregunta nos pide encontrar el calor específico de este metal desconocido. Al final de todo se coloca la temperatura final para todos, o temperatura de equilibrio, que en este caso nos especifican que va a ser de 35 grados centígrados.
Muy bien, aquí hice una pequeña gráfica que nos ayuda a ilustrar lo que tenemos. Tenemos un recipiente de aluminio, puse acá el símbolo que vamos a usar para el aluminio es la A mayúscula, y agua, el símbolo que vamos a usar para el agua es la A minúscula, y hay 4 bloquecitos que se han colocado en el agua. H representa el hielo, O al oro, P a la plata y X a ese metal desconocido. Bien, entonces lo siguiente que es conveniente realizar es colocar el eje de temperatura, que es una línea horizontal, y colocamos 2 barreras verticales que marca la frontera entre lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Luego, en la barrera vertical, en la primera, colocamos 0 y en la segunda 100 grados centígrados, que son los puntos de fusión y puntos de ebullición respectivamente. O sea, a 0 grados centígrados se pasa de sólido a líquido y a 100 de líquido a gaseoso para el caso del agua. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es mostrar a cada participante qué es lo que va a hacer. Entonces comienzo con el primero, que es el aluminio. El primero que notamos acá fue el aluminio y el segundo fue el agua. Entonces tanto el aluminio como el agua empiezan a 30 grados centígrados. Eso habíamos visto acá. El aluminio a 30, el agua a 30. Entonces yo marco acá una linecita de cierto color, elegí color verde y dije, a esta temperatura empieza el agua. Y todos terminan a 35, entonces si aquí es 0, un poquito más allá 30, un poquito más allá 35. Entonces el aluminio va a viajar de 30 a 35, puse una flechita en color verde. Y bueno, también el agua viajaría de 30 a 35, entonces esta flechita me serviría tanto para el aluminio como para el agua, porque ambos van a viajar de 30 a 35 grados centígrados. Bien, el siguiente participante era el oro. El oro empieza en 70 grados centígrados y terminará en 35, porque todos van a terminar en 35 grados centígrados. Es la temperatura de equilibrio, es la final para todos, temperatura final para todos los participantes. Entonces, si aquí es 35, más allá seguramente será 70. Y marco con una flecha de color rojo, elegí esta vez para el oro, que va a ir de 70 a 35. 35 hasta acá. Entonces puse ahí el símbolo O para el oro. Luego el siguiente participante sería la plata. La plata empieza a una temperatura de 120 grados centígrados. Entonces aquí está 100, un poquito más allá sería 120. Entonces marco con una flecha, en este caso elegí color violeta, para marcar una flecha que vaya desde el inicio y me indica que va a ir hasta 35. Bien, ese es el recorrido que va a tener la plata. Pongo P de plata. Y finalmente el hielo, antes del metal desconocido está el hielo. El hielo empieza en 0, justo en 0. 0 es la frontera entre lo sólido y lo líquido. Entonces, ¿de qué lado de la frontera debo quedarme? Pegadito a la frontera, pero desde dentro de la zona sólida, porque me dijo hielo. Entonces lo dibujé ahí pegadito a la frontera en la zona sólida. Marco 0, aquí empezará el hielo y tiene que llegar también a 35. Todos llegan a ese valor, temperatura de equilibrio 35 grados centígrados. Y ahora sí, el metal desconocido tiene una temperatura inicial de 150, entonces marqué acá, de 120 un poco más allá, 150, elegí color negro para el metal desconocido y con una flecha indiqué que va a llegar hasta los 35 grados centígrados. Luego se aplica la fórmula calor ganado igual a menos calor perdido. De algún modo esta es una expresión de la ley de la conservación de la energía aplicado a la calorimetría. Calor ganado igual a menos calor perdido. Y bueno, tenemos que ver quiénes ganan calor y quiénes pierden calor. ¿Quiénes ganan calor? Los que estaban más fríos. ¿Bien? ¿Quiénes son los que están más fríos? Bueno, los que están más hacia la izquierda, que sería el hielo, el agua, el aluminio, que están a 30 grados. O, para tener una forma sencilla de decirlo, los que lleguen a avanzar hacia la derecha son los que ganan calor, los que se calientan. Y los que avanzan hacia la izquierda son los que pierden calor, los que se enfrían. Entonces, en este caso, ¿quiénes ganan calor? Bueno, el hielo, el agua y el aluminio. Ellos son los que ganan calor, así que a esos los voy a colocar de este lado, del lado izquierdo del igual. ¿Y quiénes pierden calor? Bueno, sería el oro, la plata y el material desconocido. Esos van a perder calor y lo voy a colocar en este lado, del lado derecho del igual. Calor perdido. Bien, ahora tenemos que ver cuántos calores va a ocupar cada uno para cumplir su trayectoria, para cumplir el proceso que debe llevar a cabo cada uno. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que todos los metales van a usar solamente un calor sensible. Por ejemplo, aquí el metal, la plata, empieza en 120 y va a cruzar esta frontera de los 100 grados, pero el metal no cambia de estado a los 100 grados. Ya, el que cambia de estado a los 100 grados es el agua. Estos valores de 0 y 100 son para el agua. Entonces, los metales no van a cambiar de estado en 100 grados centígrados. Pasarán directo hasta llegar a destino.
Entonces todos los metales van a ocupar solamente un calor y será sensible ese un calor que van a ocupar. Pero el agua, si yo tengo agua o tengo hielo o tengo vapor entre mis participantes, a ellos tengo que analizar para ver si ocuparán un calor o varios calores, dependiendo si habrá o no cambios de estado. Entonces, aquí tengo hielo, sí, tengo hielo, a ese le tengo que analizar a ver si ocupará un calor, dos calores, cuánto va a ocupar. Tengo agua, sí, tengo agua, ese también lo voy a analizar si va a ocupar uno o varios calores. Y tengo vapor, no, no tengo entre mis participantes vapor. Así que solo analizo al hielo y al agua para ver si van a tener varios calores. Los demás, insisto, todos los demás son metales, así que ellos sí o sí van a tener un solo calor sensible. Bien, analicemos el hielo. El hielo comienza en cero, está en la frontera de lo sólido y lo líquido, pero desde del lado sólido. Entonces, tiene que llegar a 35. ¿Cuántos calores va a ocupar entonces el hielo? Bueno, tienen que pasar frontera primero, sería un calor latente para el hielo, y luego un calor sensible para avanzar desde el otro lado de la frontera hasta los 35 grados centígrados. Entonces va a ocupar dos calores. Entonces he decidido usar colores para diferenciar y que no nos confundamos. Para el hielo, que he usado celeste, ocuparemos dos calores. Un calor latente, el calor latente tiene esta fórmula, masa por calor de transformación, L. Y el calor sensible, masa por calor específico por temperatura final menos inicial. Entonces, el primero era calor latente, reemplazó su fórmula, masa por calor de transformación. Y el segundo es sensible, masa por calor específico por temperatura final menos inicial. Le pongo primeramente subíndice a las masas, estamos hablando del hielo, entonces pongo masa del hielo, y ahora a L y C. L, calor de fusión. ¿Por qué LF? Porque cuando pasamos la frontera de 0 grados usamos LF, calor de fusión. Cuando pasamos la frontera de los 100 grados se ocupa LB, calor de vaporización. En este momento estamos pasando la frontera con el hielo, la frontera de 0 grados, así que le pongo LF. Y calor específico de, bueno, una vez pasó la frontera, el calor sensible que hemos anotado aquí es para poder avanzar desde 0 hasta 35. En ese trayecto está en la zona líquida, así que pongo calor específico del agua líquida. Temperatura final menos inicial. Listo, ya he anotado los dos calores que necesita el hielo, me paso a los otros participantes. Primero, el aluminio viaja de 30 a 35 y como es un metal, sí o sí va a ocupar un calor sensible, así que anoto masa del aluminio, calor específico del aluminio, temperatura final menos inicial. Ahora el agua, aquí sí tengo que fijar el agua si puede tener uno o varios calores, vamos a ver. El agua empieza en 30 y llega a 35. Bueno, entonces solamente va a ocupar un calor porque no pasa ninguna frontera de cambio de estado. Así que solo ocuparía un calor sensible. Anoto entonces la fórmula de calor sensible, masa, calor específico, temperatura final menos inicial. Entonces coloco los subíndices correspondientes, agua líquida, y coloco igual porque ya hemos anotado todos los que van a ganar calor, a los que avanzan para la derecha, a los que se calientan, y luego escribo menos, y en un paréntesis voy a anotar a los que pierden calor, que sería primeramente el oro. El oro es un metal, así que solamente va a ocupar un calor sensible. Anoto masa, calor específico, temperatura final menos inicial, y coloco el subíndice del oro, que es el que corresponde. Luego está la plata, coloco, como es un metal, también ocupará solo un calor sensible. Coloco la fórmula, masa, calor específico, temperatura final menos inicial, y coloco el subíndice correspondiente, P de plata. Y finalmente el metal desconocido, que le hemos dado el símbolo de X porque es desconocido. Entonces coloco, como es un metal también, así que coloco solamente un calor sensible, masa, calor específico, temperatura final menos inicial. Entonces coloco el subíndice correspondiente para este metal, el subíndice X. Muy bien, cierro paréntesis porque ya hemos tomado en cuenta todos los que pierden calor, a los que avanzan hacia la izquierda, los que están enfriándose. Muy bien, ahora llega el momento de reemplazar datos. Reemplazo primeramente acá. La masa, ya lo tenemos los datos ordenados acá. Entonces es cuestión de reemplazar nada más. La masa del hielo es esta, a ver, veamos acá, 40. Entonces reemplazo 40. El valor de L, recordemos que LF tiene el valor más menos 80 calorías sobre gramo, que, bueno, más se ocupará cuando sea calentamiento y menos cuando sea enfriamiento. En este caso el hielo se está calentando, está avanzando para la derecha, así que sería calentamiento, 80 positivo. Ahí está. Más, otra vez la masa del hielo, 40, calor específico del agua era 1, ya lo mencioné antes, el calor específico del agua es 1, justamente. Entonces coloco acá 1, temperatura final menos inicial. Bueno, cuando se le da un calor sensible al hielo, avanza desde 0, una vez ya pasó la frontera, desde 0 hasta los 35. Entonces, 35 final, 0 inicial, reemplazamos. Más, ahora toca para
el aluminio. El aluminio tiene una masa de, a ver, aquí está, 50, y el calor específico es de 0,22. Temperatura final menos inicial. El aluminio va de 30 a 35, así que 35 es final, 30 inicial. Más el agua, aquí tenemos sus datos. Del agua es 700 y calor específico 1. Anote eso ahí. Temperatura final menos inicial. El agua también va de 30 a 35, así que 35 final, 30 inicial. Igual, ahora aquí multipliqué, menos por más, que se sobreentiende que hay un más acá, menos por más, menos, menos por más, menos, menos por más, menos. No olvidar ese detalle de los signos, porque es importantísimo, si no te puede alterar los resultados. Bueno, reemplazamos masa y calor específico del oro, están acá, 20 y 0,031. Temperatura final menos inicial, el oro va de 70 a 35, entonces 35 es final, 70 es inicial. Seguimos, aquí habíamos multiplicado menos por más menos, está bien. Masa y calor específico para el bloque de plata sería 30 y 0,056. Y bueno, la plata va de 120 a 35, así que 35 es final, 120 inicial. Más, ahora vamos con el metal desconocido, que sería 95. Su masa, bueno, no tenemos el calor específico, entonces acá reemplazo la masa, 95, pero el calor específico se mantiene la letra, el símbolo, como está, porque no tenemos eso, de hecho es la pregunta. Temperatura final menos inicial, el metal desconocido va de 150 a 35, así que 35 es la final y 150 la inicial. Bien, ahora tocará multiplicar todo lo que se pueda multiplicar, todo lo que se pueda unir. Entonces acá todos son números, entonces todo en la calculadora me quedó 8.155. Igual a, toda esta parte de acá también son puros números, hasta acá por lo menos, y aquí hay una letra. Así que por toda esta parte de acá lo uní y me quedó 164,5. Entonces, este de acá, esta partecita, como tiene una letra, no lo voy a poder unir todo. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué 95 menos 95 por 35 menos 150. Y me quedó más 1092, perdón, más 10.925. A multiplicar menos 95 por 35 menos 150. Y bueno, CX en copia. Luego, esto de acá lo pasé al otro lado con signo contrario para unirlos. Al unirlos nos quedó esta cantidad, 7.990,5. Y esto se copió como está. Luego, finalmente, para despejar el calor específico de X, esto de acá pasa a dividir y el resultado fue 0,73 calorías sobre grado centígrado. ¿Cómo supe que esa es la unidad del resultado? Bueno, aquí todos los calores específicos que me da el problema, los datos, están en caloría grado centígrado, así que el calor específico del metal desconocido también tiene que estar en la misma unidad, caloría gramo sobre grado centígrado. Y recuerda, si bien es cierto, toda persona decide qué hacer con su vida, sea para bien o para mal, todos vamos a rendir cuentas al Creador de las cosas que hagamos en vida. Así que decide bien, sé honesto en tu examen, sé honesto en la vida, no te permitas consumir pornografía, alcohol, cigarros, drogas o cualquier otra forma de vicio que terminará autodestruyéndote. Sé una persona de bien, sé una buena persona.